Mis amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 87. Soy Fray Nelson Medina. Continuamos nuestras reflexiones de los dos últimos programas hablando sobre inteligencia artificial y sobre todo haciendo referencia a un programa que se llama ChatGPT. Suele citarse con la pronunciación en inglés ChatGPT, y que es una especie de experimento a gran escala de lo que puede significar la inteligencia artificial en un intercambio, en una especie de diálogo con seres humanos reales. Una cifra que escuché esta semana hablaba de cerca de 100 millones de personas o de equipos en donde se ha bajado este programa, este ChatGPT, y donde la gente está pidiendo todo tipo de cosas, datos de historia, opiniones políticas, recetas de cocina, planes de vacaciones, consejos sobre cómo puede ser una buena pareja. Todo eso está siendo consultado en ChatGPT. Hoy vamos a referirnos al método de aprendizaje de la inteligencia artificial. Ciertamente no es mi especialidad. Ciertamente soy un aficionado a estos temas y por supuesto tengo grandes limitaciones en lo que yo pueda compartir, pero creo que es interesante aún desde estas limitaciones, es interesante compartir un poco esta información, sobre todo, ¿sabes para qué? Para desmitificar esa especie de halo casi religioso que adquiere la inteligencia artificial. Te has encontrado seguramente con titulares que dicen, le preguntamos a la inteligencia artificial cuál era el futuro de Colombia, le preguntamos a la inteligencia artificial quién puede ganar el Mundial de Fútbol, le preguntamos a la inteligencia artificial qué hay que hacer con el planeta Tierra. Era lo que decíamos en nuestro programa anterior, que poco a poco este tema de la inteligencia artificial se va convirtiendo como en una especie de voz mágica, una voz que se supone que tiene gran autoridad y que tiene gran neutralidad. Pero hay dos cosas que mencionábamos la vez pasada y que yo creo que es importante repetirlas ahora. Lo primero es que esta inteligencia artificial en realidad lo que hace es repetir aquello con lo que ha sido alimentado. Es decir, estos sistemas son alimentados y es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo se alimentan estos sistemas? La información no la crean ellos propiamente, sino que la reciben, están buscando en distintas redes. Así, por ejemplo, ChatGPT pues está alimentado con toneladas de información, prácticamente con lo que era Internet hace unos pocos años. O sea, tú imagínate tratar de meter la mayor parte de información fáctica, información sobre hechos, tratar de meter todo eso en un sistema articulado de computadores y luego lograr una interfase, que interfase quiere decir la manera como se relaciona con el usuario, una interfase que emula bastante bien, que se parece bastante a lo que es el tratamiento entre seres humanos. Eso es en esencia ChatGPT, pero eso quiere decir que lo que le alimenten, lo que le den como alimento a ChatGPT es lo que nos va a responder. Y por eso también hacíamos la otra advertencia que creo que hay que recordar, y es que la tal neutralidad de esta inteligencia artificial es absolutamente ilusoria. Hace poco veía en un medio de difusión, un medio de comunicación ruso, doy ese dato nada más, veía que decía el perfil de personalidad, oiga esto tan interesante, el perfil de personalidad de ChatGPT, y decía, ChatGPT se parece demasiado a la manera de pensar del típico norteamericano que ha hecho college y que es bastante cercano a esa tendencia cultural que se llama el movimiento woke, W-O-K-E. Entonces, esperar neutralidad
de ChatGPT o de otros sistemas de inteligencia artificial que se alimentan de ese modo, pues es completamente ilusorio. Pero es bueno que sepamos entonces, desmitificando este tema y tomando una postura crítica, es bueno que nos demos cuenta por qué sucede así. Y para eso es indispensable aprender cómo aprenden ellos, conocer cómo aprenden ellos. La esencia de estos sistemas de aprendizaje está en lo que algunos llaman los perceptrones, o también con un lenguaje más sencillo es lo que podríamos llamar los sensores, pero vamos a tratar de explicarlo con la ayuda de Dios. Toda la idea viene de algunos grandes genios de la ingeniería hacia los años 50 y 60, mucho antes de Internet, por supuesto. En aquellos años hubo gente que se puso a pensar hasta dónde se podía reproducir en sistemas electrónicos el modo como funcionan las neuronas en nuestro cuerpo. Y la palabra clave aquí es la palabra umbral. Toda nuestra capacidad sensorial y toda nuestra capacidad de transmitir señales nerviosas está basada o tiene como principio explicativo lo que se llama un umbral. ¿Qué es un umbral? Imaginémonos que yo estoy en una habitación completamente a oscuras, absolutamente a oscuras, y a mi lado está, por ejemplo, un gatico. La habitación está completamente sellada, es decir, por decirlo en términos físicos, no entra ni un solo fotón, si eso fuera posible. Cero, completamente negro, completamente cerrado. Ni el gato, a pesar de que tiene una visión maravillosa, ni yo podemos ver nada. Pero imaginémonos que frente a nosotros hay una pantalla, como esas pantallas de los antiguos televisores, una pantalla que emite un fotón, un solo fotón por segundo. Un fotón no es suficiente para que el gato se dé cuenta, o yo tampoco, pero le van subiendo muy paulatinamente, le van subiendo la intensidad, es decir, van subiendo el número de fotones que emite esa fuente, y hay un momento en el que ya el gato empieza a ver y yo todavía no. ¿Por qué? Porque el gato tiene un umbral, tiene una capacidad perceptiva que es mucho más fina que la mía, es decir, aún con un menor estímulo lumínico, el gato es capaz de reconocer que hay luz en un determinado punto. Tiene un umbral, se dice que tiene un umbral más bajo, en el sentido de que con un estímulo menor logra despertarse una respuesta en sus neuronas. Esa es la idea básica de los sensores y de los perceptrones, es decir, tener la capacidad de recibir un estímulo, que puede ser un estímulo eléctrico, electromagnético, óptico o de otro género, ya eso depende de dónde se aplique esta tecnología, recibir un estímulo y tener definido un determinado umbral. Así funcionan nuestros nervios, de tal manera que cuando nuestros nervios detectan un cierto umbral en términos olfativos, en términos visuales, en términos táctiles, entonces ahí es posible que se transmita una señal a la siguiente neurona. Así es como funciona esto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo tengo una serie de perceptrones, una serie de sensores que van detectando distintos aspectos? Por ejemplo, yo quiero construir un sistema que reconozca, sigamos con los gaticos, un sistema que reconozca gatos en fotos. Entonces, estoy simplificando muchísimo, claro, uno de estos perceptrones se concentra en si hay algo que sea peludo. Claro, aprender que algo es peludo significa ya en sí mismo todo un análisis gráfico, porque hay que ver que hay muchos filamentos, que serían los distintos pelos, pero entendámonos. Entonces, algo trata de verificar si hay algo peludo. Otra cosa, otro de esos sensores que ya sería muy elaborado, trata de detectar la forma. Es decir, si hay algo que se puede identificar como cabeza, como patas, como cola, como ojos, y así sucesivamente. Y cada uno de esos, aquí vamos a representar estos perceptrones de esta manera, cada uno de esos perceptrones tiene un determinado umbral.
Por ejemplo, hay uno de ellos que dice, hey, parece que sí hay cabeza. Hay otro que dice, parece que sí hay ojos. Otro dice, no detecto pelo. La suma de estos impulsos, toda esta primera serie de receptores o de perceptrones viene de percibir, toda esta serie de perceptrones está entrando en contacto con el mundo externo, entre comillas. Y entonces lo que reciben esos primeros perceptrones, lo que reciben ellos, es lo que pasan a la siguiente capa. Entonces esto funciona por capas. Y esas capas, cada vez más afinadas, son las que constituyen lo que se llama una red neuronal. Se llama red neuronal porque intenta imitar la manera como funcionan nuestras neuronas. Entonces, una primera capa trata de definir si hay, no hay, por ejemplo, orejas, nariz, ojos, pelo. Y otro de esos perceptrones trata de percibir, por ejemplo, tamaño y cosas parecidas. Dependiendo de la fuerza de esa primera capa, se pasa a una segunda capa. Entonces, esa primera capa no analiza un solo aspecto. Por ejemplo, no analiza solamente si hay pelo, porque puede ser el pelo de una persona, porque puede ser el pelo de un ratón. Tiene que darse la suma de estos impulsos para decir, parece que hay un gato. Parece que hay un gato. Pero hasta ahí no sabemos todavía cómo esto llega a reconocer, por ejemplo, gatos. Es ahí donde viene la fase más importante de una red neuronal, que es la educación de la red neuronal. ¿Y cómo se da esa educación? Pues mira, le presentamos una foto y ponemos a funcionar la red, y la red dice cualquier respuesta porque no está entrenada. Dice, por ejemplo, sí hay gato, y nosotros le decimos, no, ahí no había gato. Ah, no hay gato. Luego otra foto, y la red esta, el pequeño sistema este del que estamos hablando, dice, no encuentro gato aquí. Y nosotros le decimos, no, sí, ahí sí hay un gato. Puede parecer que ese sistema de aprendizaje es muy rústico, pero tú piensas que no haces eso con 10 fotos, ni con 100 fotos, ni con 1.000.000 de fotos, sino con miles de millones de fotos. Es decir, es un sistema de prueba y error. Los distintos perceptrones se van educando. ¿Educando qué quiere decir? Que a fuerza de que muchas veces le decimos, aquí sí había gato, aquí no había gato, aquí había gato que mostraba la nariz, aquí no había gato que mostraba la nariz. A fuerza de encontrar eso, entonces la segunda o la tercera capa, porque pueden ser varias capas de estos circuitos que están conectados, la segunda capa dice, entonces espérate, ahí sí había nariz de gato. Entonces tengo que devolverle la información a la primera capa para decirle, sí había nariz de gato, afínese usted. Entonces, en esencia de lo que se trata es de tomar una serie de perceptrones, que ellos den un veredicto y que a ellos se les dé una retroalimentación para afinar la percepción. Este procedimiento es supremamente lento, no es la manera como nosotros los seres humanos aprendemos. Ojo con eso que estoy diciendo. Así no es como aprendemos los seres humanos, pero así es como aprenden estos sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que después de 1.000.000 de fotos, el sensor que detecta nariz cada vez se vuelve mejor para detectar nariz. El sensor o el perceptrón que está, o el sistema, porque en realidad son pequeños sistemas, sino que yo aquí simplifico, el conjunto de perceptrones que detecta orejas, ya logra detectar orejas. En ese sistema de ida y vuelta, en ese sistema de retroalimentación, cada vez el sistema se vuelve más inteligente. ¿Tú te has dado cuenta que, por ejemplo, en algunos sistemas de inteligencia artificial nos piden que demos una opinión?
Te voy a hablar de uno que está funcionando hace muchos años, que se llama el traductor de Google, el Google Translate. ¿Te has dado cuenta que en Google Translate siempre hay una posibilidad de dar una retroalimentación? Eso es para seguir educando el sistema. Entonces, por ejemplo, una traducción. Supongamos que yo quiero traducir esta expresión. Ayer tuve un percance con mi automóvil, pero llevaba un gato conmigo y pude reparar la llanta y seguir mi camino. Imagínate que eso lo van a trasladar al inglés y que el traductor de Google de hace unos años, cuando yo utilicé la palabra gato, lo traducía por cat. Pero claro, no es un animalito, no es un cat. Entonces, si yo soy un usuario de Google y Google me dice que yo utilicé, I used my cat to fix my car. Es decir, yo utilicé mi gato para reparar el carro. Eso es absurdo. Entonces el usuario humano le escribe a Google y le dice, no, eso no se dice cat, eso se dice de tal manera. Ahí tú estás alimentando la inteligencia artificial, estás alimentando la red neuronal para que la próxima vez pues no vaya a decir I used my cat to fix my car. Ya no va a decir eso, sino ya va a utilizar la palabra apropiada. Entonces, estos sistemas básicamente lo que realizan es una especie de autocrítica, pero esa autocrítica no es real, esa autocrítica es lo que proviene de los programadores. Son los programadores los que le dicen a ese sistema, le dicen, aquí hay un gato, o le dicen, ahora no utilice la palabra gato, ahora utilice esta otra palabra. Son los programadores. Entonces son los programadores los que le establecen los sistemas de retroalimentación. Por supuesto, cuando un computador ha estado en ese proceso de retroalimentación literalmente miles de millones de veces, pues en la vez 5.348.712 me sorprende porque le presento una foto y me dice, hay 2 gatos aquí. Yo digo, pero qué inteligente es. No tan rápido. Tiene 5.000 millones de fotos de experiencia. Entonces aquí vienen unas preguntas filosóficas interesantísimas. Por ejemplo, uno puede preguntarse, ¿ese computador sabe lo que es un gato? ¿Ese computador tiene iniciativa? Y viene otra pregunta, ¿hay algo humano que no pueda ser replicado así? Incluyendo las emociones. Por ejemplo, para muchos de nosotros, si una persona, supongamos que yo no estoy tratando de ingresar ni a una universidad ni pidiendo un trabajo, si una persona me hace 2 preguntas, tal vez 3 preguntas seguidas, con toda seguridad 3 preguntas seguidas, yo empiezo a extrañarme. ¿Por qué usted me pregunta tanto? Yo empiezo a extrañarme. Entonces dentro de mí surge una emoción que se llama extrañeza. Vamos a hablar de ese modo. Yo le puedo enseñar a un computador que si alguien le hace 3 preguntas seguidas, el computador suelte una respuesta como esta. Me siento un poco extraño. ¿Por qué me preguntas tanto? Claro, como yo le he enseñado, yo el programador le he enseñado al computador que después de 2 o 3 preguntas saque una respuesta que nosotros los humanos asociamos con la extrañeza, entonces la gente va a decir, oh, los computadores tienen emociones. Pues el computador tiene lo que el programador le puso. Lo que sucede es que con varias capas asociadas y retroalimentándose mutuamente, varias capas de perceptrones, de sensores y de retroalimentación y calificación, tú puedes lograr respuestas que son cada vez más humanas, pero lo humano de esa respuesta proviene del modo como el computador está programado. Por ejemplo, yo podría programar al computador para que cuando
yo le haga la tercera pregunta, tome una actitud seductora y entonces diga, si es un hombre el que le está hablando, guapo, qué interesante eres, qué persona tan fascinante eres. Pero eso es lo que yo les he metido ahí. Entonces hay que reconocer lo que significa aprender dentro de estos sistemas y sobre todo hay que recalcar que el sistema tiene lo que el sistema recibe y la respuesta que nos da proviene del tipo de programación que haya recibido. Por supuesto, esa programación puede ser muy compleja y esa programación puede llegar a producir respuestas que nos parecen novedosas. Por ejemplo, lo que ha sucedido con estos programas que juegan ajedrez. Los ponen a jugar 2.000 millones de partidas de ajedrez y cada vez que ganes vas estableciendo rutas posibles para la victoria. Después, un ser humano se enfrenta a un juego de ajedrez con esta máquina y dice, la máquina es más inteligente que yo. Resulta que la máquina ha jugado 10.000 millones de partidas y ha encontrado movidas que ningún ser humano hubiera imaginado. Pero ¿es eso realmente ser inteligente? Digamos que es inteligente en el sentido de que logra una respuesta, pero ¿es eso entender realmente? ¿Sabe ese computador que reconoce gatos mejor que cualquiera o reconoce tumores en placas tomadas de tórax mejor que cualquier médico y que cualquier enfermero o enfermera? ¿Ese computador sabe lo que es un tumor? ¿Sabe por qué un tumor es peligroso? ¿O simplemente es el efecto de un adiestramiento masivo, debidamente programado, a través de redes múltiples de perceptrones y de otros sistemas electrónicos de retroalimentación? Bueno, es un poco más extenso que de costumbre este programa, pero yo creo que es interesante hablar de esto y sobre todo lo que te he dicho, desmitificar, saber un poquito, aunque sea solo un poquito, de cómo funcionan estos sistemas, nos ayuda a entender qué es lo que realmente podemos esperar de ellos. Gracias por estar aquí, soy Fray Nelson Medina y seguiremos hablando sobre inteligencia artificial en nuestro próximo programa, si Dios permite. Hasta pronto.